Hola, continuamos con nuestros vídeos de resolución de problemas de selectividad de segundo de bachillerato de física. Estamos con el bloque 4, física del siglo XX. Vamos a resolver 4 problemas, o más bien 3 problemas y una cuestión, que podrían ser perfectamente una evaluación del bloque 4, que recordemos que toca aspectos de introducción a la física cuántica, física del siglo XX y un poquito de física nuclear, ¿vale? Y desintegración radioactiva. En esta primera cuestión nos preguntan en el apartado A, enuncie la hipótesis de de Broglie, comente el significado físico y las implicaciones de la dualidad onda-corpúsculo. Vale, este primer apartado es puramente teórico, de modo que, bueno, es importante entenderlo, pero para poder explicarlo, ¿no? con nuestras palabras, aunque básicamente es estudiar la hipótesis de de Broglie. Recordemos que tiene que ver con la dualidad, o la hipótesis de de Broglie es la dualidad onda-partícula, onda-corpúsculo, según la cual una partícula de masa m puede tener o adoptar un carácter ondulatorio y su longitud de onda asociada viene dada por la siguiente relación: la cantidad de momento lineal p, que es la masa por la velocidad de la partícula, es igual a h constante de Planck partido por lambda. ¿Vale? Recordemos que la hipótesis propuesta por de Broglie es intentar establecer una simetría o una analogía, al igual que Einstein había propuesto anteriormente para la luz para explicar el efecto fotoeléctrico, según el cual la hipótesis de Einstein decía que la luz se podía comportar como una partícula y de esta manera pues podía explicar el efecto fotoeléctrico. Más tarde descubrimos que esas partículas, esos cuantos de luz, son en realidad los fotones, las partículas del campo electromagnético, y esta idea de Broglie pues viene un poco motivada por esta idea inicial de Einstein, ¿no? Es muy importante ver que aquí estamos estableciendo una hipótesis que se mantiene, pero claro, esta hipótesis es una hipótesis aplicable o digamos observable en condiciones microscópicas. ¿Por qué? Porque si nosotros despejamos la longitud de onda, tenemos que lambda es igual a h partido por la masa por la velocidad de la partícula, y claro, si m crece, ¿no? Si m es grande, entonces lambda tiende a 0. ¿Por qué? Porque h es un valor muy muy pequeño. En concreto, fijamos que la longitud de onda de de Broglie para cualquier partícula que consideremos a una velocidad, pues medianamente normal, pues vamos a una longitud de onda pequeña, ¿no? Conforme vamos teniendo velocidades más grandes, o en el momento en que las masas disminuyen, aunque las velocidades sean altas, porque las partículas subatómicas en general se mueven a velocidades muy elevadas, como las masas son muy 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 pequeñas, encontramos unas longitudes de onda razonables, ¿no? Por lo tanto, entonces, inapreciable en la física clásica. ¿De acuerdo? Esta es una de las implicaciones. Bueno, ¿y qué en cuanto a las implicaciones que podemos comentar? Pues bueno, que toda partícula pues, puede tener un comportamiento ondulatorio y que por lo tanto digamos que la ontología onda-partícula, esa división que en la física clásica es tan potente, es tan fuerte, ¿no? Que parece que es imposible establecer una relación entre ambas entidades. Pues en el caso de la física cuántica encontramos que en función del fenómeno que queramos estudiar, observamos que la materia se comporta como una onda o como un corpúsculo, ¿vale? Bien, una implicación interesante es que gracias a la hipótesis de Broglie se puede explicar la cuantización de las órbitas del modelo de Bohr.
¿vale? Eso es quizás una de las implicaciones más interesantes. Dicha hipótesis explica la cuantización de las órbitas de Bohr, ¿no? Recordamos que en el modelo de Bohr no todas las órbitas para el electrón están permitidas, solamente unas que cumplan una serie de condiciones. Pues si nosotros suponemos una órbita circular, entonces la longitud de la órbita debe ser un múltiplo entero de la longitud de onda de la partícula. Si entendemos que el electrón está orbitando, ¿no? Y por su comportamiento ondulatorio, pues debe de entrar la longitud de onda un número entero de veces. Y ahora, como aplicando la dualidad onda-corpúsculo, 2πr tiene que ser igual a nh partido mv, y de aquí podemos reorganizar y ver que mv por r, ¿no?, que es una forma, el módulo del momento angular, es igual a n veces h partido 2pi, ¿no?, que es precisamente el postulado de Bohr, ¿no? De modo que aplicando la dualidad onda-corpúsculo, pues se justifica la cuantización de las órbitas. Bien, en el apartado B nos dicen un mesón pi tiene una masa 275 veces mayor que un electrón. ¿Tendrían la misma longitud de onda si viajasen a la misma velocidad? Razone la respuesta. Bueno, en vista de todo el año que llevamos comparando expresiones, es evidente que en esta expresión tan sencilla, como h permanece constante y vemos que v permanece constante, si m varía, pues la longitud de onda tiene que variar, claramente, ¿no? Entonces podemos decir lambda m es igual a h partido v, que esto es constante. Entonces vamos a tener que la lambda del electrón por la masa del electrón tiene que ser igual a la lambda del mesón pi por la masa del mesón pi. Como la masa del mesón pi es 275 veces la masa del electrón, pues podemos decir y entonces las masas de los electrones se nos van y nos queda la relación, que la longitud de onda del electrón es 275 veces la longitud de onda del mesón pi. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, no tendrán la misma longitud de onda. Muy bien. Casi todas las cuestiones relacionadas con la hipótesis de de Broglie es explicarla un poco, comentarla y hacer algún tipo de ejercicio, calcular la longitud de onda y te dan los datos, o comparar longitudes de onda o velocidades de dos partículas, algo así. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este ejercicio es de efecto fotoeléctrico, muy común en selectividad. Nos dicen que el trabajo de extracción del aluminio es 4,2 electronvoltios y nos comentan que sobre una superficie de aluminio incide radiación electromagnética de longitud de onda 200 por 10 elevado a menos 9 metros. Calcule razonadamente la energía cinética de los fotoelectrones emitidos y el potencial de frenado y la longitud de onda umbral para el aluminio. Vale, la ecuación del efecto fotoeléctrico, como sabemos, nos relaciona la energía cinética de los fotoelectrones o de los electrones emitidos en función de la energía cinética del fotón incidente y el trabajo de extracción, porque recordemos que para que un electrón pueda ser extraído de un metal con energía cinética igual a 0, había que incidir con una cierta energía. Por lo tanto,
la energía cinética del electrón va a ser igual a la energía cinética del fotón menos el trabajo de extracción del metal. Esa energía cinética va a ser igual a h por la frecuencia del fotón menos h por la frecuencia umbral. A fin de cuentas, el fotón incide con una cierta energía. Si esa energía es lo suficientemente alta o es mayor que el trabajo de extracción, pues se puede, el electrón sale del metal con una energía cinética no nula. Como no nos dan la frecuencia, sino nos dan la longitud de onda incidente, pues podemos hacer hc partido lambda menos hc partido lambda sub 0. ¿Vale? Aquí podríamos extraer la energía cinética de los fotoelectrones emitidos. Problema. Pues vemos que nosotros conocemos la longitud de onda incidente y no conocemos la longitud de onda umbral. Es un dato que nos preguntan, pero sí conocemos el trabajo de extracción directamente. No me había percatado. Entonces, ese trabajo de extracción, que es 4,2 electronvoltios, lo voy a pasar a julios. Como bien dice ahí, un electronvoltio a 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Por lo tanto, tenemos 6,72 por 10 elevado a menos 19 julios. Y aquí, si nos importa, pues voy a poner directamente ya el trabajo de extracción y voy a calcular esa energía cinética en julio. Cojo los datos que me dan tanto de H como de C como de lambda. Y obtengo una energía cinética de 3,18 por 10 elevado a menos 19 julios. Vale. Igualmente, quieren que calculemos el potencial de frenado. Recordemos que en ese experimento de efecto fotoeléctrico, esos electrones que salen con una cierta energía cinética, para poder medir la energía cinética, pues se utiliza un potencial, una diferencia de potencial con un dispositivo que podemos controlar desde el laboratorio y medimos qué diferencia de potencial hay que establecer para frenar esos electrones y de esa manera determinar la energía cinética. Como sabemos que hay conservación de la energía, esa energía cinética de los electrones va a ser igual a la carga de los electrones por el potencial de frenado, que no es ni más ni menos que la energía potencial eléctrica, de ese sistema. Entonces el potencial de frenado va a ser igual a esa energía dividido por la energía de los electrones, por la carga de los electrones, sabemos que es 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y nos sale un potencial de frenado de 1,99 voltios, ¿vale? Y ahora el apartado B, ahora nos pide la longitud de onda umbral. Antes lo hemos escrito directamente, que es hc partido lambda sub 0. Entonces lambda sub 0 va a ser igual a hc partido w sub 0. De modo que la longitud de onda umbral va a ser igual a como podemos comprobar, es este tipo de ejercicio
2,95 por 10 elevado a menos 7 metros. Vale. Bueno, creo que podemos entender que estos problemas vemos que no tienen mucha dificultad de cálculo. Suelen ser problemas que se resuelven despejando fácilmente una incógnita. Pero sí es muy importante tener muy claro el funcionamiento, ¿no? el principio físico del efecto fotoeléctrico, cómo tiene lugar, qué quiere decir potencial de frenado, qué quiere decir trabajo de extracción, para tener esas ideas claras y poder operar con rapidez, ¿vale? Por lo demás, pues no tiene mucha más dificultad. No obstante, como digo, pues bueno, cuanto mejor cuanto más ejercicio hagamos, mejor lo entenderemos. Muy bien, vamos a pasar al siguiente problema. Nos dicen aquí, la actividad del carbono 14, con un periodo de semidesintegración de 5.700 años, de un resto arqueológico es de 120 desintegraciones por segundo. La misma masa de una muestra actual de idéntica composición posee una actividad de 360 desintegraciones por segundo. Explique a qué se debe dicha diferencia y calcule la antigüedad de la muestra arqueológica. Vale, en otro vídeo anterior ya estuvimos trabajando con la desintegración radiactiva, con la cinética de la desintegración, pero no tocamos la magnitud de la actividad. Bien, la actividad es una función que mide las desintegraciones que tienen lugar por segundo. Digamos que la actividad es menos la derivada del número de núcleos con respecto al tiempo. ¿Cómo varía la cantidad de núcleos en la unidad de tiempo? Y vemos que lleva un signo menos porque, como es una desintegración lo que estamos midiendo, el número de núcleos de la muestra va disminuyendo con el tiempo y por lo tanto la actividad debe ser una función decreciente. En concreto, tiene una expresión análoga a la ley de la desintegración radiactiva y es que A es igual a A sub 0 por E elevado menos lambda T. De tal modo que la expresión de la actividad, si representamos el tiempo en el eje horizontal y la actividad en el eje vertical, según la función que tenemos aquí, ¿no? Digamos que hay una actividad inicial, A sub 0, y esa actividad va disminuyendo con el tiempo hasta hacerse cero en el infinito. ¿Por qué? Porque si va disminuyendo la cantidad de la muestra, de núcleos de la muestra, al transcurrir el tiempo, la actividad también tiene que ir disminuyendo. Digamos que es una muestra, una colectividad de núcleos cada vez menos activa. Radiactivamente hablando, claro. Bien, por eso nos están proponiendo una muestra, ¿no? Muestra arqueológica, que evidentemente es antigua, si es arqueológica es que es antigua, que tiene una actividad de 120 desintegraciones por segundo, lo que es lo mismo becquerels, ¿no? Becquerelio. Y una muestra actual de ahora que tiene una muestra de 360 becquerelios. Por lo tanto, es natural que si es una muestra actual tenga una actividad mayor que una muestra que tenga ya un tiempo. Fijaos que tiene una propiedad importante, y es que no solo es que las dos muestras son de carbono 14, sino que íbamos a comparar. Si fuera una de carbono 14 y otra de uranio 238, pues tendría poco fuste el problema. No solo es que sean de la misma muestra, sino que además, fijaos que la misma masa de una muestra actual
de idéntica composición. Nos están diciendo que es la misma cantidad de masa. ¿Vale? Por lo tanto, estamos comparando, digamos, dos bloques de un material que contiene carbono 14 y los dos bloques tienen la misma masa. Vale, vamos a intentar, esto será importante de cara al problema. Nos dicen ahora, calcule la antigüedad de la muestra arqueológica. ¿Cómo calculamos la antigüedad? Pues bien, conociendo la actividad, podemos calcular la antigüedad de una muestra de carbono 14, que es el método de datación del carbono 14 que se utiliza en arqueología y paleontología para intentar determinar los años, ¿no?, de antigüedad de los restos arqueológicos. Tenemos esta expresión, esta ecuación. Aquí podemos medir el tiempo. Esa constante de desintegración lambda la podemos obtener a partir del periodo de semidesintegración, porque sabemos que lambda es logaritmo neperiano de 2 partido el periodo de semidesintegración. Pero es que además, como la muestra actual es de ahora y tiene la misma masa, digamos, es la misma composición, estamos hablando de muestras idénticas, aunque de datación temporal distinta, podemos suponer, sin temor a equivocarnos, suponemos que A' es A sub 0. Entonces, A es igual a A sub 0, o si queremos A' por E elevado a menos lambda t. Entonces tendríamos que 120 desintegraciones por segundo tiene que ser igual a una actividad inicial que suponemos de 360 por E elevado a menos logaritmo neperiano de 2 partido t 1/2 por t. A fin de cuentas, lo que nosotros queremos saber es el tiempo que tiene esa muestra, la antigüedad, con respecto a la situación actual. Si una muestra de la misma composición que esta que queremos investigar hoy en día tiene una actividad de 360 desintegraciones por segundo, podemos utilizarla como actividad inicial y desde ahí echar el tiempo hacia atrás a ver cuánto tiempo tiene, ¿no? Vale, ya simplemente es despejar de aquí la t. Sabemos que 120 partido 360 es igual a e elevado a todo esto. Damos la vuelta a la exponencial. Metemos logaritmos. Si le doy la vuelta es por el hecho del signo menos, no sería necesario, pero así estoy más a gusto, no me complico con el signo menos. Y ahora pues el logaritmo neperiano de la exponencial se va, vale 1 porque yo el exponente lo puedo bajar con la propiedad de los logaritmos. Finalmente me queda que t tiene que ser igual a t 1/2 partido logaritmo neperiano de 2 logaritmo neperiano de 360 partido 120. ¿Vale? Si yo hago esta operación, me queda que t es 9034,29 años. Luego la muestra tiene esos años. Bien, el apartado B nos dicen ¿cuántos átomos de carbono 14 tiene la muestra arqueológica en la actualidad? Entendemos la muestra antigua, ¿no? ¿Tienen ambas muestras el mismo número de átomos de carbono? Vale. ¿Cómo podemos saber a partir de la actividad de una muestra el número de átomos que tiene? Pues parece de entrada muy difícil o imposible y sin embargo es muy fácil, porque hay una relación que es la siguiente. La actividad de la muestra se define como
lambda por n. ¿Por qué motivo? Porque lambda es la constante de desintegración que nos dice que nos da la probabilidad de que se desintegre un núcleo en la unidad de tiempo. Por lo tanto, esa probabilidad multiplicada por el número de núcleos que hay nos está dando las desintegraciones por segundo posibles. Entonces, es evidente que conociendo la constante de desintegración o el periodo de semidesintegración, se puede obtener tanto la cantidad de núcleos como la actividad, ¿vale? Conociendo una, pues se puede conocer la otra y viceversa. Sí es importante que si tenemos, cuidado aquí con las unidades, porque el periodo de semidesintegración lo hemos calculado en años, lo tenemos en años, hemos hecho este cálculo suponiendo t1 medio en años, por la adimensionalidad del exponente me da igual, t me sale en años y no pasa absolutamente nada, pero ahora para calcular el número de núcleos no puedo utilizar la lambda en años y tener la actividad en becquerelios, que son desintegraciones por segundo. Hay que pasar la longitud la lambda a segundos a la menos 1. Entonces voy a calcular primero la lambda. La lambda sería, bueno, lo voy a poner aquí y no gasto espacio. Esto sería 1,22 por 10 elevado a menos 4 años a la menos 1, y lo que yo voy a hacer es pasarlo a segundos a la menos 1. Hay que hacer un montón de factores de conversión, que yo creo que todo el mundo sabe hacerlo, ¿no? Aprovechamos que un año son 365 días, cada día son 24 horas y cada hora son 3600 segundos. Pero aquí hay un detalle importante, y es que fijaos que lo tenemos en años a la menos 1. Entonces no es lo mismo cambiar 1,22 por 10 elevado a menos 4 años que años a la menos 1. Hay que darle la vuelta, ¿vale? Entonces es 1,22 exponente menos 4, pero en vez de multiplicar por 365 hay que dividir por 365 días para que nos salgan días a la menos 1. Luego después un día son 24 horas a la menos 1 y los 3600 segundos. También divididos para que nos salgan segundos a la menos 1. Sale una longitud, con la longitud de onda. Sale una constante de desintegración de 3,87 por 10 elevado a menos 12 segundos a la menos 1. Entonces ya podemos calcular dicha actividad, el número de núcleos. Diríamos que el número de núcleos es la actividad partido por lambda, y esto va a ser igual a la actividad de 120 partido por lambda. Salen 3,10 por 10 elevado a 13 núcleos de carbono 14. Luego, en la muestra antigua, vamos a ponerlo aquí, muestra antigua. Actualmente. Claro, ahora la pregunta es, ¿tienen ambas muestras el mismo número de átomos de carbono? Pues evidentemente no, porque aunque la masa es la misma, en esa muestra que tenemos la masa es igual, en la muestra actual la situación cambia, porque ahora tendríamos la n', ¿no?, de la muestra actual, sería A' partido por lambda, y entonces sería 360 partido por lambda. Con lo cual sale una cantidad distinta
En este caso salen 9,30 por 10 elevado a 13, por lo tanto vemos que no puede ser lo mismo. Evidentemente, en la muestra que lleva más tiempo desintegrándose los núcleos de carbono 14, debe haber menos núcleos que en la otra, ¿vale? Bien, vamos al último problema. Este problema casi es un poco cuestión. Nos dice, el boro 12 se desintegra radiactivamente en dos etapas. En la primera, el núcleo resultante es el carbono 12 excitado, vemos ese asterisco, indica el estado excitado, también nos lo indica el mismo enunciado del problema. Y en la segunda, el carbono 12 excitado se desexcita, dando lugar al carbono 12 en estado fundamental. Recordemos que el estado fundamental es el estado de mínima energía propio de ese núcleo, ¿no? Ese núcleo de carbono 12. Apartado A. Escriba los procesos de cada etapa, determinando razonadamente el tipo de radiación emitida en cada caso. Bien, vamos a escribir el núcleo padre, que es el boro 12, que se desintegra en carbono 12 excitado. Evidentemente aquí ya estamos comprobando que el número atómico aumenta en 1. El nuevo Z es Z más 1, por lo tanto estamos en un proceso de desintegración beta menos. Recordemos que la beta menos es aquella en la que un protón, es aquella en la que un neutrón se convierte en un protón. Y para que esa reacción sea consistente, sea coherente, debe haber conservación de la carga, de modo que en los reactivos no hay carga, en los productos tampoco puede haberlo. Debe haber un electrón que elimine esa carga. Y recordemos que por el número leptónico, el electrón es un leptón, el neutrón, que aparece como único reactivo, no es un leptón, por lo tanto necesitamos un antileptón para neutralizar el número leptónico, que esto sería un antineutrino electrónico, ¿vale? Muy bien. Si nos vamos a nuestra reacción nuclear, pues por lo tanto podemos añadir nuestro electrón y nuestro antineutrino. ¿Qué le pasa al electrón? Porque el electrón no tiene número másico, por lo tanto el número másico vemos que se conserva, y el número atómico pues de alguna forma también se tiene que conservar, ¿no? Vemos que se conserva porque el electrón es menos 1 con respecto al protón que aparece en el núcleo del carbono 12. Pero es que este carbono 12 está excitado y se desexcita en una nueva reacción en la que lo que hay es una desintegración gamma, y esto de aquí, el gamma este es un fotón. Bien, ¿cómo se justifica la beta menos? Pues hablando del Z, como hemos hecho, y explicando lo de los números, pues se puede hablar aquí de esa conversión. En el caso de la desintegración gamma, pues es evidente que un átomo excitado por un proceso cuántico, pues llegará un momento en que se desexcitará. No sabemos exactamente cuándo ocurre, es un fenómeno probabilístico, al igual que la desintegración radiactiva, como tipo de desintegración radiactiva que es, solamente sabemos que ocurrirá en algún momento. Bien, B. Calcule la frecuencia de la radiación emitida en la segunda etapa si la diferencia de energía entre los estados energéticos del isótopo del carbono es de 4,4 MeV. Bien, aquí lo que tenemos es una situación que podemos dibujar del siguiente modo. Aquí está el carbono excitado y ese carbono 12 emitiendo un fotón pasa a ser un carbono 12 en estado fundamental. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es una variación de energía que nos están diciendo que tiene un valor de 4,4 MeV.
Entonces esa variación de energía va a ser consistente con el fotón que se emite y va a venir dada de esta forma, ¿vale? Situación que el MEF lo podemos expresar. Vamos a pasar a julios. Recordemos que un electronvoltio son 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Estos son 2,75 por 10 elevado a 25 julio. Entonces la frecuencia del fotón va a ser igual a 4,17 por 10 elevado a 58 hercios. Un fotón muy energético, como podemos comprobar, una frecuencia bastante alta. Bien, vemos que es un problema muy sencillo, una cuestión fácil, pero que conecta un poco pues las distintas tipos de desintegración. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. En vídeos sucesivos pues tocaremos alguna que otra cuestión más sobre tanto mecánica, física cuántica, ¿no? Introducción a física cuántica, como de física nuclear.